grabar. Hola Mirta, ustedes ponen continuar y ya. Decía que tan diferentes, ¿no? Los dos cuentos, La red y Sábanas de tierra, la sutileza, esta cuestión así como de inocencia, ¿no? De Sábanas de tierra, en el discurso mismo, en el tono narrativo, y tan poético además, ¿no? Tan inmerso en los sentidos, en las imágenes, en la sinestesia, ¿no? Sinestesia es la imagen que vincula impacta en varios sentidos a la vez. Y en La red, toda esta cuestión, tanto más enigmática, como decía Eda, y esta cuestión de la maldad, ¿no? Que es a veces como bastante difícil de, bueno, esta dicotomía maldad-culpa, ¿no? Me parece muy interesante. Ahora ya vamos a ir entrando, pero les estoy dando entrada a la Juge y a Eli, a ver si ya pueden conectarse. Buenas noches. ¿Pudiste, Juge? Hola, recién volvió la luz. Ay, qué bueno. Buenísimo. Qué Cortaron bueno. un sector bastante grande, casi hasta Turdera, ¿eh? ¿Vos dónde estás? Yo estoy, Saavedra al 700, digamos, de donde está el bowling, a 2 cuadras. Bueno, estábamos comentando un poquito las lecturas, cómo les fue con los textos, si pudieron leer algo, hacer algún recorrido, si quieren comentar algo. Yo leí El Inmortal. Bueno, pero del PDF que te mandamos eran Ulrica, los de Borges eran Ulrica y el otro, ¿no? Y los de Silvina. Después yo mandé los PDF de Borges y de Silvina para que ustedes tengan material adicional y vayan recorriendo. Pero sobre Ulrica y sobre el otro, un poco hicimos un recorrido breve sobre La red el miércoles pasado, ahora vamos a entrarle un poquito más en profundo, pero si hay algún comentario, algo que quieran compartir antes. El Inmortal, solo El Inmortal, es para un curso solo, digamos. Es un texto extraordinario. Es hermoso. Sí. Bueno, que quede la propuesta. Sí, me encantaría. Inquietante, sobre todo. Esta cuestión de la inmortalidad. El pesar de la inmortalidad. Si uno se pone a pensar, soportarse a uno mismo durante toda la eternidad debe ser difícil. No digamos los demás, a uno mismo, ¿no? Ustedes saben lo que es convivir con Roberto Ferro toda la vida. Es una tarea. ¿Se acuerdan de, claro, Todos los hombres son mortales de Simone de Beauvoir, por ejemplo, plantea justamente el hartazgo? Claro. ¿No? De esa vida. También. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere comentar alguna cosa? Yo no. Bueno, vamos a ir entonces entrando un poquito repasando algo que vimos ya la semana pasada, como para refrescar y retomar, ¿no? Algo en torno de lo fantástico que tiene que ver con el sentimiento de incertidumbre, esa sensación de lo fantástico que es un poco una decisión de lectura. Recién se hablaba de Silvina, y está buenísimo, el escritor sin duda, la parte de la textualidad sin duda tiene muchísima importancia, pero la decisión de lectura es fundamental
también en estos casos, y como decía recién Roberto, cómo abordamos los textos, ¿no? Cómo nos metemos en la lectura, cómo leemos con todo el cuerpo, y cómo leemos sobre todo ahora en estos momentos que estamos adentro del cuento fantástico. Habíamos observado cómo trabajan tanto lo que vimos de Borges como en Ocampo, lo que mencionamos en relación a lo fantástico, esas coordenadas espaciotemporales tan características de la literatura realista, como dentro de una cotidianeidad, en lo que estoy con un termómetro en la mano, dentro de la cotidianeidad y de toda esta cuestión ciertamente realista, irrumpe lo imposible, ¿no? Lo siniestro. Habíamos visto algo en relación a lo ominoso en Freud, aquello que no debería suceder y sin embargo sucede. Mencionamos también que un dispositivo excelente para el abordaje del cuento en general, pero del cuento fantástico en particular, al decir de Ricardo Piglia en su tesis, es que un cuento siempre cuenta dos historias. Y habíamos mencionado el cuaderno de notas de Chekhov, y después lo comentamos esto con Eda, donde se registra la anécdota de un hombre que va al casino de Monte Carlo, gana 1 millón, vuelve a su casa y se suicida. Y atención acá, ¿no? Piglia caracteriza la forma clásica del cuento condensada en el núcleo de un relato futuro y no escrito. Frente a lo previsible, jugar, perder, suicidarse, se plantea la paradoja que desvincula la historia del juego con la historia del suicidio. Ya no están concatenadas, hay escisión, y esa escisión es clave, dice Piglia, para definir el carácter doble de la forma del cuento. Yo voy a hacer Fíjate la mesa, me parece, siento ruido, me parece que... Voy a hacer una interrupción porque, por un lado me están tocando el timbre, y por otro lado hay alguien que está necesitando entrar al aula. Así que, ¿cómo hago yo ahora? Eli, ¿cómo hago? Porque se me perdió el... ¿No te aparece en la parte de participantes, por ejemplo? Espera, no sé. Para ver, ahí está. Déjame ver. Charán. Estas son cuestiones macedonianas. Por eso somos Claramente, macedonianos. claramente. No sé, desapareció, qué sé yo. Bueno, O voy a abrir la fantásticas. puerta, chocolates, caramelos, bombones, ya vengo. Meto un bocadillo mientras tanto. Yo hice una acotación en el encuentro anterior y quiero reiterarla. Podemos nosotros pensar en dos modos de lectura. Esto, por supuesto, es un esquema, y como todo esquema, ciertamente reduccionista, pero nos permite comprender la cuestión en términos interesantes. Nosotros podemos leer desde una perspectiva interpretativa, es decir, exclusivamente centrado en el significado del texto que estamos leyendo. Pero también podemos leer desde una perspectiva constructiva, es decir, cómo está construido el texto. Como esto es un esquema que yo estoy, ya te paso, Roxana, como esto es un esquema, no están absolutamente cindidas, sino más bien es un dominante. Entonces, al yo preguntarme cómo está construido, ¿por qué la primera persona? ¿Por qué la ruptura temporal? Me pregunto por la función. Entonces, ese juego es muy interesante, porque en la medida que nosotros incorporamos destreza para pensar la construcción del artefacto, indudablemente sacamos mayor valor al sentido del texto. Y voy a dar un ejemplo con la pintura, muy breve.
En una época de mi vida yo fui alumno del pintor Demetrio Urruchúa, que como todos ustedes saben es una figura muy importante. Don Demetrio yo tomaba clases individuales con él, pero los sábados hacía una reunión grupal con todos. Y solía explicar un cuadro clásico. En una oportunidad explica un cuadro del pintor ruso Marc Chagall, en el que la cabeza del violinista está al revés. Entonces él dice todo lo que hay que hacer en el cuadro para que no se caiga, porque la cabeza está al revés. Entonces el texto es sistémico, y los personajes no son personas. Entonces, a partir de eso, me parece que si incorporamos esa dimensión de lectura, eso facilita. ¿Por qué digo esto? Porque si estoy frente a un cuadro de un cubista, no le voy a exigir que esté ordenado de acuerdo a la perspectiva clásica y a la inversa. Cuando leo un cuento fantástico, tengo que pensar, ¿a qué juego? Entonces eso es lo constructivo, especialmente en la idea siguiente. Los textos no producen sentido solo por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y esto lo sabemos todos muy bien. Hoy Roxana comenzó hablando del tono. Si nos compartimos la vida con una persona y siempre que esa persona nos recibe a la mañana y nos dice hola, ¿cómo te va? Si siempre dice lo mismo, nosotros vamos a saber cómo está por el cambio de tono. Eso es lo constructivo. ¿Roxana? Muy buenos ejemplos. Excelente. Muy bien. Esto es sistémico. De nuevo, si yo muevo una cosa, se mueve la otra. Y recuerden esto, leer es un juego articulado por reglas. Claro. Entonces, si yo voy a jugar a la novela, si voy a jugar al cuento fantástico, ¿cómo funciona? Y luego, atención, porque Borges suele ser un ilusionista, nos produce la ilusión de que el que está contando es él, cuando el que está contando es otro, que casualmente se llama Borges. Genial. Borges y yo. Qué bueno. No sé si pusiste, Roberto, el ejemplo del 7 de oro, ¿no? Eso lo podríamos preguntar. Yo no sé, por ejemplo, le podría preguntar a Isabel o a Eda, que es la primera vez que creo que nos tratan, para que me contesten rápido. ¿Qué vale el 7 de oro? ¿Qué vale el 7 de oro? Vamos, chicas. ¿Cómo que Muchachas. vale? ¿Qué vale? Arriesguen. ¿Cuánto vale el 7 de oro? ¿Cuánto vale? No sé. No sé. Digamos, más allá de la inhibición de mi interpelación, la pregunta sería ¿a qué jugamos? Porque el 7 de oros es el 7 de velos en la escoba de 15. Sí. Y es el 7 bravo en el truco. Entonces lo mismo pasa con la significación de las construcciones. Si yo leo un texto como fantástico, la construcción del personaje significa algo. Y si lo leo como realista, de otra manera. Lo que ocurre es que cuando enfrentamos textos como los que estamos trabajando nosotros, se pueden leer desde múltiples perspectivas. ¿Quién era? No nos dejes con la duda, Roxana. Era Mercado Libre, era Mercado Libre. Era Mercado Libre, que tenía que venir desde las 3 hasta las 7, en cualquier momento, pero vino justo ahora. Bueno. Bien, me gusta. Yo no le creo, no le creo, esa es una respuesta. ¿Qué nos va a contestar en tiempos de pandemia? Pero mira cómo era el cartero. Mira cómo estoy con el recién operado. Me parece interesante retomar desde allí, veníamos conversando la tesis de Piglia, que me parece súper interesante para poder abordar los textos, y esta cuestión como de la fragmentación, ¿no? Cuando decimos los textos dicen y los textos hacen, en ese hacer del texto, en esa combinatoria significante, digamos, empiezan a aparecer
partes duras, partes blandas, partes por donde poderle entrar al texto, y siempre hay una cuestión de fragmentación, y esto me parece que es muy bueno para poder abordar tanto la lectura del cuento como trama, ¿no? Estoy como entrando un poco en la red. Una red también es una trama, ¿no? Ya desde el título nos va a dar la idea de espacios llenos y espacios vacíos, ¿no? En esa trama. Entonces, esta cuestión de las dos historias, de la historia 1 y la historia 2, que es una historia más velada, me lleva a algo que les prometí la clase pasada, que tiene que ver con Cortázar, una conferencia de Cortázar en Cuba, creo que por el año 62 o 63, pero que fue publicada en la revista Casa de las Américas en 1970, y voy a leer un parrafito porque me interesa mucho esto como abordaje de lectura, que es un poco decir de otra manera lo que estamos diciendo, ¿no? Casi todos, cito a Cortázar, casi todos los cuentos que he escrito pertenecen al género llamado fantástico por falta de mejor nombre, y se oponen a ese falso realismo que consiste en creer que todas las cosas pueden describirse y explicarse, como lo daba por sentado el optimismo filosófico y científico del siglo XVIII. Es decir, dentro de un mundo regido más o menos armoniosamente por un sistema de leyes, de principios, de relaciones de causa y efecto, de psicologías definidas, de geografías bien cartografiadas. En mi caso, la sospecha de otro orden más secreto y menos comunicable, y el fecundo descubrimiento de Alfred Jarry, aquí se está refiriendo a la patafísica, ¿no? Para quien el verdadero estudio de la realidad no residía en las leyes, sino en las excepciones a esas leyes, han sido algunos de los principios orientadores de mi búsqueda personal en una literatura al margen de todo realismo demasiado ingenuo. ¿Y por qué habla de ingenuidad Cortázar? En este sentido, dejo un poco la pregunta planteada para que charlemos después al final. La clase pasada nos aproximamos brevemente al cuento La Red, de Silvina Ocampo, y bueno, yo además, como conversamos, les mandé un PDF con más textos de Borges y de Silvina, un poco para también comentarles hoy que que conversamos con Roberto la idea de hacer este tipo de cursos breves, de 2 clases al mes, digamos, como para que podamos ir abordando diferentes cuestiones en los textos que, como sabemos, son inabarcables, inagotables. ¿Qué pasa en La Red? Creo que todos lo tienen leído. ¿Qué pasa en La Red en el vínculo? ¿No? Nosotros el otro día entramos un poco a algunas cuestiones formales. ¿Qué pasa en el vínculo de estas 2 amigas, de la narradora y Ken Su, ¿no? Y un poco para seguir el recorrido de Piglia. ¿Qué pasa en la historia 1 y qué pasa en la historia 2? Hay algo no resuelto, algo que vacila, algo que busca, una intimidad que no podemos conocer, algo que se cuestiona en el orden de la identidad y se manifiesta en la otredad. Ken Su como la otra de la narradora, ¿no? La mariposa como la otredad para Ken Su. En principio, les propongo visualizar 2 movimientos, ¿no? El primero, el relato de lo vivido por Ken Su en un discurso indirecto, ¿no? Esta cuestión de las voces, cómo se nos presenta, recién mencionaba Roberto, ¿quién habla en el texto, ¿no? ¿Cuál es el sujeto allí de la enunciación? La voz de Ken Su en un discurso indirecto en la voz de la narradora. Y un segundo movimiento, un relato directo de la narradora en su presente, ¿no? Primero asistimos
a la acción de Keng-Su, que va a ser el inicio de lo que después va a ser una peripecia, ¿no? Porque va a haber transformación, va a haber una cuestión bastante orientada a la metamorfosis. Y va a ir girando en torno a lo fantástico, va increyendo el texto. ¿El texto qué hace? Me va convocando constantemente, va a ir creciendo en tensión. Algo más que el aire, dice el texto. Algo más que el aire y espectáculo diario de plantas y de firmamento, ¿no? Yo no los veo a ustedes porque estoy leyendo, entonces digo, le pregunto, al único que veo es a Roberto. ¿Vamos bien, Roberto? Haceme así. Y si vamos, fenómeno. Vamos bien. Perfecto. Vos los ves. Decime si tienen cara de Yo los veo, aburridos, yo me los veo. decís. Los No, ves a no, no, todos. no. Hay dos despiertos. Chequeame, por favor, que no se me duerme el auditorio. No, sí. Bien. La mariposa es emblemática, ¿no? Símbolo, incluso de metamorfosis. Para los griegos, cuando moría una persona, su alma abandonaba el cuerpo volando en forma de mariposa. La misma diosa Psique se representaba con alas de mariposa. Así que la mariposa simboliza transformaciones físicas, psíquicas y también evolución espiritual. Hay algo de lo religioso allí también, ¿no? De modo que haber clavado una mariposa supone una mutilación, una interrupción en varios órdenes. Cito: tomé y atravesé con dificultad el cuerpo resistente de la mariposa. Ahora, cuando recuerdo aquel momento, me estremezco como si hubiera oído su pequeña voz, quejándose en el cuerpo del oscuro insecto. Aquí ya estamos asistiendo a la duplicidad, a una duplicidad interesante, la humanización de la mariposa, esa pequeña voz quejándose, frente a la oscuridad del insecto. Y pienso en la metamorfosis, ¿no? Estoy pensando en Kafka también. El relato va diseminando guiños que convocan al horror. Después de la huida aparece el remordimiento, primero en el sueño, ¿no? Los sueños donde todo se transforma. Cito: en mis sueños sentí remordimientos, porque no la encerré dentro de una caja, ¿por qué no la encerré dentro de una caja? ¿Por qué no la cubrí con un vaso de vidrio? ¿Por qué no la perforé con un alfiler más grueso y más pesado? Los cuestionamientos van de la piedad, ¿no? Bordean la piedad, digamos. Y acá hay algo interesante que me parece que va a venir después y tiene que ver con el agujero del alfiler, ¿no? ¿Por qué no la dejé vivir o por qué no la maté del todo, ¿no? Hubiera sido las dos instancias más piadosas. Lamenta lo que hizo y también lamenta la pérdida de la mariposa, ¿no? Como ejemplar, la mariposa como ejemplar de ese insecto. Hay una cuestión interesante aquí en la enunciación y tiene que ver con que la narradora es, en este momento, la narrataria del relato de Keng-Su. Es decir, que está recibiendo y retransmitiendo el relato de Keng-Su. Lo recibe y además con coordenadas precisas, típicas del realismo, ¿no? Frente al mar a las 7 de la tarde. En un tercer momento podemos observar que aparece la biblioteca, Chan, ahora sí, los libros, ¿no? Y aparece el libro de las recompensas y las penas. Vamos a ver que hay siempre como pares dialécticos, ¿no? Como esta cuestión de dicotomías. Y el libro aparece abierto y punteado, subrayado en diferentes frases. Keng-Su quiere hacerlo desaparecer y lo encuentra siempre abierto, con una nueva frase subrayada. Después va a empezar a bordar mariposas en sus tapices, y esto también me parece interesante, el movimiento del bordado, ¿no? Cómo se agujerea y se vuelve a salir en el bordado. Esto es un movimiento
muy interesante, y siempre la idea de agujero, siempre la idea de vacío. Cito, ella va a bordar y va a bordar en sus tapices inconscientemente mariposas. ¿Por qué hacerlas me repugnaba tanto? Ya que involuntariamente a cada instante bordaba sus alas. La mariposa se convierte en una obsesión fantasmal para Keng Su. Consulta al médico, movimiento típicamente realista también, pero los agujeritos del alfiler están por todas partes. Cito, mi visión del mundo se estaba transformando y muy pronto mi piel, el agua, la tierra, el cielo se cubrirían de los mismos puntitos. Aparece la figura del mar y la invitación de Keng Su. Entonces entremos al mar, las mariposas no vuelan de noche. Cuando aparece la mariposa, finalmente lo hace solo para Keng Su, hasta que Keng Su se pierde en el mar, ¿no? La noción de identidad, ¿quién es realmente Keng Su? Podríamos preguntarnos aquí, y fragmentar, y leer por fragmentos, y esto es un hábito muy gozoso, diría, porque se duplican y se multiplican las posibilidades de lectura. La noción de identidad queda cuestionada para dar lugar a una complejidad más perturbadora, que es la de la subjetividad. Un poco esto que mencionaba Cortázar en su conferencia. Habíamos mencionado también la clase pasada la categoría de lo siniestro, lo ominoso en psicoanálisis, esto que Freud define como aquello que debiendo permanecer oculto se manifiesta, ¿no? Esos aspectos oscuros o desconocidos de uno mismo. Cuestiones inconscientes y contradictorias, como la estrategia narrativa que despliega aquí Silvina Ocampo, la figura del doble, que concentra posibilidades de apertura a muy diferentes recorridos. El doble como mito, ¿no? También del doppelganger y como eje de literatura fantástica si los hay, ¿no es cierto? Hola Fabi, no te había visto. ¿Cómo va? Queda planteada la pregunta por qué Cortázar piensa que el realismo es ingenuo, y bueno, nada, y le doy la palabra a Roberto, no sé si alguien quiere comentar algo en este momento, pero vamos directamente, cerramos ahí la cuestión de la red y después retomamos con Silvina en Sábanas de Tierra. Maestro. Bueno, cómo no. Habíamos hecho una primera aproximación al otro en nuestro encuentro del miércoles pasado, y podemos decir que hay tres temas que son esenciales, digamos esenciales para el hombre en este texto. El binomio tiempo y espacio, la identidad y el sueño. La dinámica del tiempo está formada por la oposición que existe entre el tiempo cronológico y el tiempo vivencial, que nunca son paralelos. En efecto, dos fechas aparecen como claves, 1969 y 1972. Pero estas fechas, aunque pueden determinar de una manera precisa el tiempo, no significan los dos términos de un periodo de 3 años, ya que la primera es la iniciación de una experiencia vital intensa, en tanto que la segunda es el comienzo de la narración de esos acontecimientos. Este año, 1972, es el del cuento, y este término, además de implicar un género literario, también significa la apertura a la ficción. El narrador acepta que lo que va a contar es un cuento. Habíamos dicho el otro día que cómo podemos
establecer una diferencia entre un texto al cual atribuimos la condición de ficticio de aquel que no es. Bueno, en la ficción el que habla siempre es otro. En la estructura del cuento del otro, la ficción se manifiesta en una tensión entre los dos personajes que constituyen los dos polos de la identidad del protagonista narrador, su juventud y su vejez. Aquí hay, veladamente por parte de Borges, un elogio de la literatura, porque es en el cuento, en el texto literario, en el único espacio en el que lícitamente puede producirse una exploración de este tipo de cuestiones. Aunque al comienzo del cuento todo se presenta con una exacta precisión de tiempo y espacio. El hecho ocurrió en el mes de febrero de 1969, al norte de Boston, en Cambridge. Pero el tiempo no tarda en volverse vivencial, evocando en el fluir del río el inexorable transcurrir de nuestra vida. Inevitablemente el río hizo que yo pensara en el tiempo. Es decir, el narrador alude a Heráclito. Nos bañamos y no nos bañamos en el mismo río. Somos y no somos, dice Heráclito. Si recordamos que para Heráclito el principio de toda armonía es la oposición de elementos contrarios que coexisten, tenemos ya en esta alusión la presentación del otro, que se revela en la impresión sentida por el narrador. Aquí hay una cuestión evidente. Cuando leemos, siempre es válido pensar dónde ponemos el texto que leemos, en qué biblioteca ponemos, porque en definitiva todo texto es la cabeza de puente de múltiples otros textos. Cuando en un texto literario aparece un nombre tan relevante como el de Heráclito frente a un río, no es demasiado audaz imaginar que lo que se está trayendo es justamente esta cuestión. Así el narrador, a partir de la aparición del otro, se convierte en un protagonista. Ahora bien, en nuestro encuentro anterior habíamos dicho que lo fantástico es la imprevista aparición en la realidad de lo extraordinario. Esta aparición en la realidad de lo extraordinario, lo que produce en el lector es la incertidumbre. Y es lo que sucede en este encuentro entre Borges y el otro, al convertir una simple sucesión cronológica en tiempo recurrente. Este encuentro, por la inaudita semejanza de situaciones vividas por el uno y por el otro, suscita el problema de la identidad. El espacio del banco donde los dos están sentados adquiere una dimensión existencial. En un extremo, el narrador viejo. En el extremo opuesto, el otro, joven, que es el mismo. El tiempo de este espacio existencial es el recurrente, que se manifiesta en la tensión de dos momentos opuestos, entre lo que es y lo que fue, pero ambos coexisten en el presente. Ahí aparece lo fantástico. Esta oposición temporal corresponde con un espacial. El uno en su vejez está en Cambridge, el otro en su juventud está en Ginebra. Sin embargo, los dos dialogan en un mismo espacio. En esta tensión entre el narrador y el otro surge el tema de la identidad. El narrador revela al otro que él es Jorge Luis Borges, pero el otro observa que también él es Borges. Hasta cierto momento ambos han vivido las mismas situaciones y sentido las mismas emociones. Sin embargo, el otro está en la espera de un devenir. El Borges joven está en la espera del porvenir, del devenir.
mientras que el narrador está en un presente cuya visión no es la del futuro, sino la del pasado. La problemática de esta identidad se manifiesta en la existencia. Es lo que fuimos, es que lo que fuimos ya no existe en lo que somos. O por el contrario, si somos es porque fuimos. Por lo tanto, uno y otro son la misma persona. Dos hombres que están en espacios y tiempos distintos. Normalmente no pueden encontrarse. Para que exista una coincidencia espacio-temporal entre ellos, es necesario que el acontecimiento se produzca en otra dimensión que no sea la de lo cronológico, ni la de la extensión. Esta nueva magnitud es posible en el sueño, y es lo que sucede en este relato. Nuestra evidente obligación es aceptar el sueño, como hemos aceptado el universo y habemos sido engendrados en mirar con los ojos y respirar. El sueño no es visto como algo irreal, sino como algo vital. Sin el sueño la vida sería imposible. En el sueño la realidad puede presentarse tumultuosamente y sin embargo ella sigue siendo coherente. Sueño y realidad pueden parecer contradictorios si los miramos sin perspectiva, pero un hecho, por simple que sea, un perfume, un paisaje, pueden despertar no solo la remembranza, sino el sueño. La existencia y la identidad se actualizan en el sueño. En cambio, en la vigilia, el recuerdo destaca la presencia de una ausencia. Y lo trágico de esta ausencia, que es la juventud, es que estará siempre presente en el ser del protagonista. El narrador, en su vejez, comprende que el encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño, y fue así que pudo olvidarme. Yo conversé con él en la vigilia y todavía me atormenta el recuerdo. Voy a ir un poquito hacia atrás, a lo que dije anteriormente. Recuerdan que en un determinado momento el narrador evoca a Heráclito. Y Heráclito, en una de lo que se ha rescatado de Heráclito, dice: nos bañamos y no nos bañamos en el mismo río. Somos y no somos. Entonces, en el final del texto, se retoma eso de una manera muy particular. El encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño. Bueno, sueño y realidad. Somos y no somos. Y fue así que pudo olvidarme, porque eso ocurrió en dos tiempos, porque el joven ha olvidado que se ha encontrado con el mayor. Yo conversé con él en la vigilia y todavía me atormenta el recuerdo. El otro, es verdad, fue él, el narrador, pero él ya no es ni será nunca más el otro. Creo que esta es la paradoja que produce la lectura del otro, ¿no? Por eso la elección, porque es un cuento que siempre me había perturbado, especialmente por ese juego tan particular y esa presencia. El cuento siguiente, casualmente los dos encabezan el libro de arena. En Ulrica se puede, se toma conciencia de los conocimientos que tenía Borges, dignos de un especialista sobre las literaturas germánicas de la Alta Edad Media. ¿No es cierto? Él publica en 1951 un libro, Antiguas Literaturas Germánicas, con la colaboración de Delia Ingenieros. Después reeditado con otro título, Literaturas Germánicas Medievales.
pero bueno, lo que significa que es posible observar la correspondencia que existe entre el espíritu de una saga nórdica y la estructuración de lo fantástico. Ya en el epígrafe, ¿no es cierto?, que precede este cuento, hay una frase que proviene de la Volsunga Saga, saga inspirada en la Edda Mayor. La Edda designa un arte poético, ¿no es cierto? Él tomó su espada gran, dice el epígrafe. Él tomó su espada gran y colocó el metal desnudo entre los dos. Hay un hombre y una mujer que se acuestan juntos, pero está la palabra desnudo entre los dos, que le da una particular connotación. El estilo de la Edda, que era un modo de arte poético, tiene una gran similitud con el del cuento. Los anónimos poetas de la épica trabajan el fragmento, ¿no es cierto? Y me parece que ese es un punto. Los protagonistas de este relato borgiano, Javier Otarola y Ulrica, van a identificarse con los personajes principales de la Volsunga Saga, es decir, con Sigurd, el héroe, y con Brynhild, que es una valquiria. El epígrafe se encuentra en antiguo noruego y presenta la dificultad de no estar traducido. Como les dije, aquí es el significado. Veremos luego como el nombre de la espada, gran, palabra que tiene el sentido de aflicción, pesar, tiene una relación significativa con el desenlace del cuento. ¿Cuál es el rasgo característico de Ulrica dentro de la narrativa de la obra de Borges? Es un cuento de amor. Hay otros cuentos como el Aleph, que también rozan la cuestión amorosa, pero no correspondida. En general, en los cuentos de Borges no hay una correspondencia de amor, que así sí se da. Hay un narrador en primera, En el comienzo de Ulrica se plantea la problemática de la realidad. Es que la realidad es una cosa totalmente exterior al yo, o bien la única realidad es la que va creando el yo en su existir. ¿Cuál es la realidad? La realidad es ese mundo objetivo que al parecer compartimos todos, o el mundo es tal y como nosotros lo percibimos. Para el narrador protagonista, la realidad personal sintetiza la realidad exterior. Para él, la remembranza de lo vivido será tan real como el mundo exterior. Mi relato se refiere a la realidad, o en todo caso, a mi recuerdo personal de la realidad, lo cual es lo mismo. La situación cronológica y espacial es precisa. La duración del relato breve. Todo transcurre en una noche y una mañana. El lector, aunque sepa que todo pasó recientemente, los hechos ocurrieron hace muy poco, tiene la impresión de que al mismo tiempo todo sucedió en un pasado remoto. Esta cronología y este lugar concreto de la ciudad de York en Inglaterra se verán animados por el tiempo y el espacio existenciales de Ulrica y del protagonista. Ulrica se siente en cierta manera heredera de los vikingos. Aún más, ella actualiza en su persona esos ritos ancestrales de los guerreros nórdicos. Así es, dijo ella, Inglaterra fue nuestra y la perdimos. Si alguien puede tener algo o algo puede perderse. Bueno, leo este cuento fantástico marcado por el tema amoroso.
Y desde mi perspectiva, yo lo único que sé del amor, lo he leído en la literatura, es que el tema de la posesión es decisivo en cuestiones del amor. En efecto, si algo nos pertenece, de alguna manera transitoria, es lógico que no lo podamos tener más que fugazmente. En cambio, si un acontecimiento pasa a formar parte de nuestra vida o a integrarse en la historia de un pueblo, en este caso ya no puede perderse memoria individual y memoria compartida. Por otra parte, en el diálogo entablado entre Ulrica y el protagonista, se suscita una problemática muy americana, muy propia de los americanos. Y cuando digo de los americanos, digo desde Alaska a Tierra del Fuego. Tema del ser nacional, de la identidad nacional. La respuesta que da el protagonista es un acto de fe. Cuando dice, ¿qué es ser colombiano? Es un acto de fe. Esta respuesta es mucho más profunda que una salida inteligente, ya que un acto de fe implica creer en los vínculos étnicos, que son constantes en la historia y en la cultura de un pueblo. Por eso es que la joven responde, como ser noruega. De esta manera termina la noche, que es la primera parte del relato. También se podría interpretar la noche como el tiempo donde las impresiones y sentimientos todavía son confusos para el narrador protagonista. La segunda parte sería la revelación del amor y de lo fantástico. En efecto, la palabra noche, ¿no es cierto? Estoy obligado a esto por la característica del texto. No siempre se impone esto. La palabra noche está relacionada, según una visión semántica, con una raíz indoeuropea. En cambio, en matutino encontramos el radical latino matu, que implica la idea de momento oportuno. Esa cuestión no hay que escaparse de a Borges porque lo trabaja mucho. El paseo que le propone el protagonista Ulrica es de ir a Torgate y a partir de este momento comienza lo fantástico, que simbólicamente se encuentra ya anunciado en el propio toponimo. Torgate, la puerta de Dios, vikingo Thor, quien era la poderosa divinidad del trueno. Gate, yo debería decir gate, pero no digo gate, digo gate, es la puerta que introduce a un destino, a la iniciación de una nueva vida. Ese es el camino. El protagonista comprende su amor por la extraña y hermosa Ulrica. Es allí donde escucha el aullido de un lobo. Sin embargo, el protagonista nunca escuchó aullar a este animal. Además, Ulrica le dice que allá no hay más lobos en Inglaterra. ¿Cómo es posible que él haya podido escucharlo? Es posible pensar que el grito de la fiera es el llamado de las profundas fuerzas de la naturaleza, olvidadas en la alienación y la estrechez de un mundo demasiado civilizado. Él puede escucharlo porque siente el llamado ancestral de los pueblos bárbaros, la invocación de esos pueblos que entusiasmados emprendían largos viajes hacia la aventura. Esta es la causa por la cual Ulrica se siente conmovida por las espadas que se conservan de los vikingos, que deterioradas y arrumbadas siguen siendo espadas. Yo creo que ustedes han oído mucho hablar de los argonautas. Los argonautas emprenden una gran aventura para que Jasón recupere el vellocino de oro. Y van en una nave que se llamaba Argos. A lo largo de su trayectoria, estos héroes mitológicos sufren tantos contratiempos que todas las partes de la nave de Argos tuvieron que ser reemplazadas. Sin embargo, cuando regresaron de la aventura, la nave de Argos, que ya no tenía ninguna parte original, seguía siendo la nave de Argos. Por lo tanto, ahí hay una cuestión de identidad
que tiene que ver con algo que excede lo material. Esta es la causa por la que Ulrica se siente más conmovida por las espadas que se conservan de los vikingos, que deterioradas y arrumbadas siguen siendo espadas. Así en el presente aparece viviente el pasado. De nuevo el mismo tema, ¿eh? Fíjense que en el cuento el otro. Y la evocación del poeta de exaltados sueños, Tomás de Quincy, que confirma el encuentro anhelado. Cuando el protagonista le dice que él sigue buscando la mujer de sus sueños, Ulrica le responde, tal vez la has encontrado. La realidad por este encuentro se vuelve sueño para el hombre, de nuevo el mismo tema anterior, del otro cuento, para aquel hombre ya entrado en años. Todo esto es como un sueño, y yo nunca sueño, dice Javier Otarola. Lo fantástico no es lo irreal. El sueño se realiza en estado de vigilia. Los dos personajes toman los nombres de Sigurd y Brynhild, los héroes que animan la saga. Entre este cuento de Borges y la saga existe una correspondencia. En Ulrica, las frases breves van marcando rítmicamente la narración. La saga también se distingue por la intensidad y la precisión del relato. Y aunque el autor pueda hablar de la vida de un héroe, de un poeta, los personajes no son presentados por descripciones psicológicas, sino por lo que hacen en la acción. Los personajes de Borges, aunque puedan adquirir una cierta intensidad, parecen más corresponder a la poética del autor más que a lo que ellos puedan animar. Yo creo, y en esto soy preciso, que en los dos cuentos hay un conjunto de cuestiones que Borges explora. Hay un momento en el que evidentemente Borges plantea como cuestiones muy particulares, como un acto de fe, ¿no es cierto? Sueño y realidad, un acto de fe como es el universo, digamos. Borges de alguna manera está planteando este punto muy particular. Creo que está en juego la identidad, que está en juego la temporalidad, y entonces es bueno ahí hablar de cómo lo aborda la literatura fantástica y cuál es el sentido de la literatura fantástica, y en particular del fantástico que tan fuerte prendió en el Río de la Plata. Y yo creo que lo fantástico pone en duda la certeza del conocimiento positivista, ¿no es cierto? Hay cuestiones que no pueden ser abordadas por el conocimiento positivista, que están excedidas. Fíjense que Borges dice, nuestra evidente obligación es aceptar el sueño, como hemos aceptado el universo y haber sido engendrados sin mirar con los ojos y respirar. No tenemos ninguna evidencia de que nosotros hemos sido engendrados por la mujer que dice que es nuestra madre, salvo testimonios indirectos. Tampoco tenemos certezas acerca de lo que nos dicen que es el universo, más que determinadas informaciones. Si aceptamos eso como cierto, dice Borges, nuestra evidente obligación es aceptar el sueño, como hemos aceptado el universo y haber sido engendrados y mirar con los ojos y respirar. Por lo tanto, hay todo un trabajo sobre las certezas y los sentidos. La literatura fantástica lo que se propone es poner en duda certezas, hacer ingresar al lector en la vacilación y la incertidumbre, abandonar ese espacio en el cual el texto de alguna manera responde a las causalidades del
el mundo, ¿cómo llamarlo? El mundo fáctico. Me parece que allí hay un punto. Quisiera yo agregar algo más, pero por ahí ustedes tienen ganas de hacerme alguna pregunta. Hablé mucho y puedo seguir con esto y quiero terminar. Tengo un poquito de tiempo, ¿verdad, Roxana? ¿Hay alguna pregunta para hacerme? Discúlpenme una digresión, yo lo repito mucho esto. A veces doy clase y los alumnos o la gente que me escucha tiene la amabilidad de hacerme sentir como si yo fuera Gardel. ¿Vieron cuando Gardel dice vendrán caras extrañas? Ese parece ser el punto, ¿no? Digamos, uno me miran con cierto rostro y yo estoy demandando que me tiren, que me casteen el rancho, pero al parecer no viene, ¿no? Bueno, Sigo, ¿eh? pero Roberto, te estamos haciendo sentir Gardel. Entonces, Claro, por ¿qué eso más me hacen querés? sentir Gardel, porque vendrán caras extrañas, ¿viste? Como una cosa muy Vos nos particular. dijiste que era un juego. ¿A qué juego Era un jugamos? juego, claro, es Era un un juego. juego. Lo que pasa es que cree que va a tener que cantar, No, se por huyen eso todos si lo yo canto. aterroriza. Eso sí va a ser un cuento Entró en el fantástico. fantástico. En una época muy de mi vida, mis amigos decían que yo no cantaba mal. Mal, simplemente mal. ¿Qué cantabas? ¿Eh? ¿Cómo cantabas? No cantaba, era mal directamente la Claro. cuestión. Esto me interesaba desarrollarlo así, plantearlo ordenadamente. Voy a hacer una síntesis. Primero, valorar el arte de la lectura lenta. No hay ninguna razón para no gozar un texto leyéndolo lentamente. Roxana hablaba de partes blandas y partes duras. Las partes blandas de un texto son los lugares por donde se cuela la mirada. En los nombres son intertextos que el texto demanda, que pide, y la elección de estos dos cuentos, son cuentos tardíos de Borges del 75, plantean varias cuestiones, ¿no es cierto? No está diciendo solamente que la realidad es un sueño, está diciendo algo más. Está diciendo la posibilidad de pensar una dimensión, que es la dimensión del sueño, en el que pueden ocurrir acontecimientos que son significativos para esa otra dimensión. Luego se están poniendo en cuestión dos espacios decisivos de la existencia, que es como son la temporalidad y la identidad. Lo que yo dije de la nave de Argos vale. Y finalmente, también elegí Ulrica para desmentir un poco la idea de que Borges es un escritor frío, digamos, porque eso no es así. Borges es un escritor que ha trabajado las cuestiones del amor de una manera muy intensa. Este quizás sea el único cuento en el que él trabaja en una primera persona la cuestión del amor. Brevemente les voy a leer un poema, ustedes me van a permitir el exceso, de Borges, que se llama El sueño, en un libro de Borges que se llama El otro, el mismo. Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué, si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo que solo es traducible,
en un sopor que la vigilia adora, de sueños que bien pueden ser reflejos, truncos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra y que el día deforma en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado del muro? Leyendo los cuentos fantásticos de Borges, yo les podría hacerles una sugerencia. Los narradores de Borges nos llevan a una galería de espejos. En esa galería de espejos, nada es real y todo se deforma. Mi estimada Roxana, le paso la Muchas posta. gracias, muchas gracias. Bueno, Quedan cosas, ¿no? Todos los que me quieran obvio, preguntar. obvio. Yo voy el tema sábanas de tierra lo vamos a ver como muy brevemente, con algún lineamiento, como para que ustedes vuelvan a la lectura y lo disfruten. Hay algo que quiero retomar de todo esto que estaba diciendo Roberto, porque me parece que está muy en sintonía. Por un lado, Roberto dice dónde ponemos el texto que leemos. Y esto de ubicar la biblioteca, ¿no? Esto de ubicar cuáles son los intertextos, lo que recién mencionaba, nombres propios, alusiones a determinados diferentes paradigmas. Me parece que es algo como para reforzar esa búsqueda, digamos, ¿no? Roberto dijo, y lo copié textual porque es genial, el sueño no es visto como algo irreal, sino como algo vital. En el final del cuento que veníamos trabajando de Silvina, La Red, la narradora dice, cuando pienso en Keng Su, lo recordarán ustedes, me parece que la conocí en un sueño. Entonces, la cuestión del sueño, además de estar trabajada en toda la literatura occidental desde el vamos, digamos, es la vía regia de acceso al inconsciente, digamos. Es una de las manifestaciones, de las formaciones del inconsciente, de las más privilegiadas. Y hay algo en el sueño que tiene que ver con dos tipos de contenidos diferentes, un contenido latente y un contenido manifiesto, ¿no? Entonces esto me parece muy interesante poderlo articular con lo que veníamos trabajando de Ricardo Piglia, de las dos historias, de aquello que no está dicho pero está cifrado en, ¿no? Esto que es latente y está por allí, y uno puede acceder en esa búsqueda, no sé, como una zanahoria, como una raíz pivotante que se mete en los intersticios, ¿no? En esos, en la línea de puntitos, como decía Keng Su, en esos agujeros, ¿no? Entonces ahí me parece que tenemos un movimiento interesante. Macedonio Fernández nos pide que seamos lectores salteados, y esto sería la lectura del fragmento, la lectura de esta cuestión de pronto de fogonazo que podemos entrar a determinados. Freud dice el ombligo de los sueños, no vamos a llegar nunca, hay un agujero. Cuando pensábamos en esto que mencionaba Roberto también, de los cuestionamientos, ¿no? Que hay cuestiones que exceden a la lógica positivista. Un poco lo que yo les leía de la conferencia de Cortázar es eso. Este orden, sospecho, dice Cortázar, que hay un orden menos comunicable, pero mucho más rico, ¿no? En posibilidades de producción de sentido. Ahora, cuando dice Cortázar las certezas ingenuas, yo dije, dejo planteado esto para el final. ¿A qué se refiere, no? Dejo abierta la pregunta para que ustedes después lo comenten también. ¿Cuál es la realidad? Se preguntaba, o nos convocaba a preguntarnos Roberto en el cuento que trabajábamos, y acá lo vinculo con el cuento La Red, porque allí
Keng Su, en un determinado momento, dice, me cambió la visión de mundo, ¿no? Y la visión de mundo es algo que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con las coordenadas espaciotemporales. No es lo mismo Alemania del romanticismo que Argentina del proceso, digamos, ¿no? Entonces, esta cuestión de lo que los alemanes llamaron Zeitgeist es la visión de mundo de cada cultura, y esto es interesantísimo para bucearlo a través de esas partes blandas que mencionábamos antes, ¿no? Después me encantó la referencia a los argonautas, y quiero contar una anécdota muy graciosa, porque cuando hace unos años mi yerno me pidió que escribiera, mi yerno es músico, docente, y tenía que preparar una obrita de teatro para 12 personajes femeninos y un personaje masculino. Entonces me pidió que se la escribiera, y armé como una resignificación de las 12 princesas bailarinas de los hermanos Grimm. Entonces, para tener un personaje masculino, metí a Jasón, que iba a buscar el velocino de oro en la obrita, ¿no? Era un infantil. Y entonces cuando fui a ver la obra, que además era musical y tenía un montón de canciones lindísimas escritas por los chicos y musicalizadas por mi yerno, Jasón se llamaba Jason. Así que bueno, esa fue la nota de color, que me lo bautizaron, me lo americanizaron a Jasón. Están todos con el micrófono apagado, creo que se deben estar riendo muchísimo. Pero están todos con el micrófono apagado y es horrible. Sí, Es tal horrible. cual. Enciendan los micrófonos y rían a carcajadas. Sí, nos estábamos Sí, riendo, tal por cual. supuesto. Bueno, muy bien. Sábanas de tierra, ¿llegaron a leerlo? ¿Pudieron leerlo? ¿Recorrerlo? ¿Disfrutarlo? Sí. Solamente vamos a decir cómo están contrapuestos los sentidos, cómo están trabajados los sentidos. Esto que decíamos de la visión de mundo, la realidad, ¿no? La realidad de esa narradora. Estamos hablando de realidades psíquicas, no de lo que está como realidad objetiva, ¿no? Esto que comentábamos recién, sino de la visión de mundo de cada uno. Y hay, tanto en Silvina como en Cortázar, estoy pensando ahora porque creo que tengo ganas del mes que viene trabajar Cortázar, creo que hay una fuerte, están los textos bien atravesados por una gran ironía de determinados actores sociales y momentos y cuestiones así espaciotemporales, ¿no? La narradora es muy interesante en su discurso, y cómo observa la realidad del jardinero, y cómo el jardinero se va transformando y vuelve a la tierra, ¿no? En una cuestión cuasi religiosa, del polvo vienes y al polvo volverás. Así que bueno, trabajar ese texto, entrarle como disfrutándolo desde la sensación de lo fantástico, y entrando a las partes blandas, estamos, por supuesto, en los mails o en los WhatsApp para responder lo que ustedes quieran, pero lo que quiero dejar es estos minutos para realmente el intercambio, que nos parece siempre muy rico y muy... Esto es así, como la cinta de Moebius, lo que está dentro está afuera. Así que bueno, los escuchamos a ustedes, queremos escucharlos a ustedes. Yo tengo una pregunta con respecto a cuando hablaste de la ingenuidad. Sí. ¿Tengo algo que ver con la capacidad de asombro en el cuento fantástico?
En realidad yo lo pregunté, lo dejé planteada la pregunta, gracias por recordarlo, porque era en relación a las certezas, un poco las certezas positivistas, ¿no? Esta cuestión de leyes generosas que nos pueden dar causas fenomenales y entonces podemos acotar la vida misma a cuestiones ordenadas, ¿no? Como es el pensamiento positivista, y cómo el fantástico viene a irrumpir con algo que justamente es todo lo contrario. Pero ¿a qué se refiere Borges cuando dice realismo ingenuo? ¿Por qué piensa que el Cortázar. realismo Cortázar. Cortázar, ¿por qué dice que el realismo es ingenuo? Y Borges también, Porque, ¿no? Borges también lo dice. ¿por qué lo dice? Porque para mí como que el realismo tiende a cerrar de una determinada manera, como esperable quizás, como que está aferrado a la realidad. Y en el cuento fantástico eso no tiene mucho sentido, como que es algo, eh, no sé, incluso hasta te diría que es como una especie de ripio el realismo en el cuento fantástico. Entonces, no sé, quizás porque como que es algo esperable, no sé, como que hay una ingenuidad ahí. Claro, lo Quizás, previsible, ¿no? Hay sí, algo que, Claro. y me gusta retomar la cuestión de los agujeritos, de los agujeritos del alfiler, pero hay algo en torno al vacío, al agujero, ¿no? Esto, digo, también Borges lo decía, el lenguaje no alcanza, a pesar de que lo único que tenemos es el lenguaje, y es lo que nos diferencia, digamos. A pesar de eso, y que todo lo que podemos hacer son cosas con palabras, como decía Roberto, no sabemos, en realidad nos contaron quién era nuestra madre y quién era nuestro padre, y llegamos a un mundo hasta con un nombre pensado para nosotros, ¿no? Llegamos a ubicar, nos ubicamos en un mundo de lenguaje, pero ese lenguaje es fallido y hay un gran agujero que solamente se puede bordear, como en los agujeritos de Keng Su. Por eso Cortázar lo dice precioso y poéticamente, eh, tengo la sospecha de un orden menos comunicable, ¿no? Si estamos pensando en la función poética o estamos pensando en la función informativa del lenguaje, digamos. Siempre hay como un malentendido básico y algo, y esto, yo les voy a recomendar un libro, un texto muy interesante que está en la web y si no se los voy a mandar, que es La literatura y los restos, de Roberto. Siempre hay algo por decir, y es por ¿De eso qué que Roberto? ¿Roberto Ferro, Ferro? Ah, bien, bien. del maestro Roberto Ferro. Así que se los voy a mandar, Maestro. se los voy a enviar. ¿De qué Roberto voy a hablar? No voy a estar Claro. hablando de Robert De Niro. sería, De Roberto Sánchez, Sandro. Sandro. No. bueno, parte y parte, ¿eh? Cierre usted, Una maestro. parte de los dos. Cierre Perdón, usted esta clase magistralmente como hace siempre. perdón, yo Eh, solo una sola cosita que decía respecto a esto que vos preguntaste por qué Cortázar dice que el realismo es ingenuo, que justamente está totalmente relacionado con lo que dijo Roberto, que lo fantástico pone en duda la certeza del conocimiento positivista, Totalmente. porque justamente quieren como Totalmente. limitar, me parece que lo fantástico es ilimitado, mucho mejor, no pone límites, no pone fronteras, no pone, me parece que es así. O sea que es el quiebre, ¿no? De ese supuesto orden de la realidad, ¿no? Claro, Claro. como que todo tiene que ser, ¿por qué tiene que ser? Se banca el agujero, Ya. el Está fantástico. buenísimo. Porque la Se piedra, banca el agujero. Esto la piedra, acuérdenselo. Me Hay encanta. vacío, hay agujero. sí, es la piedra Entonces, angular. hay Es que la piedra angular. soportarlo. Hay que soportarlo. Yo tengo eh, una compañera, una amiga, que es profesora de matemática y que tiene una mirada, la verdad que muy fantástica, de una ciencia tan dura, y ella siempre valida las respuestas de los chicos.
Y entonces, por ejemplo, ante la pregunta, este era el ejemplo que ella daba, ¿no? 2 más 2 es 4, ¿no? Y un nene una vez le dijo 5. Y entonces, por supuesto, los demás se le reían, que ella obviamente como que validó la respuesta y le dijo, está perfecto que sea 5, explica cómo. Y el nene se contaba, se incluía en ese mundo, y entonces ella a partir de ahí dijo, qué bárbaro, ¿no? Porque qué perspectiva, o sea, su pensamiento era muy interesante, el de ese nene y el de todos los chicos. Y digo, qué interesante, ¿no? Porque nada más que como uno pretende que los números sean exactos, y bueno, qué tan lejano, ¿no? Porque ahí esto de que la realidad ingenua, ¿no? Querer que la realidad nos explique todo y nos cierre, y ni siquiera lo pueden los números, ¿no? Buenísimo. La idea de ingenuidad, yo diría que uno la puede aproximar a nosotros mismos. ¿Vieron cuando de pronto algo nos defrauda? Algo ocurre y uno dice, qué ingenuo que fui. Bueno, Cortázar se refiere a la ingenuidad de aceptar certezas que no son propias. Claro. Entonces, a veces lo fantástico plantea esto de una manera muy particular. Digamos, yo les propongo, por supuesto, que los cuentos que hemos trabajado con Roxana los repasen. No, en literatura no vale la extensión, vale la intensidad. Entonces, si de pronto uno enfrenta un texto, por supuesto que no podemos pensar nosotros que cualquier texto nos da intensidad. No es así. La relación es de intensidad con un texto que a su vez propone esa intensidad. Entonces allí hay como una exploración interminable, ¿no es cierto? Entonces yo planteé dos cosas. Revisemos la forma en que leemos, en el sentido de, porque a veces uno lee con una poética impuesta. Entonces, por ahí hoy también hace una mención Roxana a Piglia. Claro, Piglia es un lector, uno lee los cuentos de Piglia y a veces tiene la sensación que se pueden leer rápido. Y esa es una fascinación que a veces a uno lo puede llevar a equívocos, ¿no? Entonces, y luego está la cuestión del placer. Cuando conversábamos con Roxana, que tenemos una relación de tantos años en torno de esta pasión compartida que es la literatura, pensábamos que quizás hacer un curso continuado podía ser abrumador. Entonces pensamos en un folletín por entregas. Continuará. Entonces se puede leer con tiempo, con tranquilidad, lentamente. Y ustedes me van a permitir que yo repita algo que muchas veces digo y que algunos de ustedes conocerán. En un mundo en el que todos nos proponen velocidad, pensamiento rápido, comida veloz, pedidos ya, todo es rápido, pero fíjense atentamente, nadie propone sexo veloz. Lo mismo la lectura. No hay, nadie produce sexo, nadie nos ofrece sexo veloz. Queremos que dure toda la vida. Y entonces la lectura tiene que ver con el erotismo, con la Roxana decía, se lee con todo el cuerpo. Hay un libro sagrado que es el Kama Sutra. Yo creo que cuando uno lee, ¿dónde pongo el texto? ¿Entre qué otros textos pone? Hasta el lector más avisado
tiene una biblioteca insuficiente. Que siempre pasa eso. Entonces la biblioteca de cada uno es el lugar por donde ingresa a los textos. Y los textos hacen señales, ¿no es cierto? Y después Ay, qué lindo que es escucharlo, Roberto, Dios mío. Viene otro, sí, pero también aislado, en continuado suelo ser insoportable. No, sí, no, así estoy en fragmentos, soy fenómeno. Bueno, pero buenísimo. en continuado, Salteado, ¿viste? digamos, salteado. No, Hay que saltear, hay que saltear. Pero La dosis. punto, ¿no? Salteado. Macedonio estaría feliz de escucharte. Claro, no, porque una sobredosis de ferro sería insoportable, ¿viste? Hasta el propio ferro. Pero, digamos, ahí yo manifiesto una cuestión de pasión. Uno lee con pasión, lee con el cuerpo. ¿Dónde pongo el texto para leerlo? Digamos, ¿cómo lo he leído? Y por último, me voy digamos, transitoriamente, me despido hasta el próximo encuentro, recordando algo que decía Onetti. Onetti era un tipo agrio, no era un tipo fácil. Entonces él decía, todos los años releo el Quijote, para cuando me dicen que soy un gran escritor, no les creo. Entonces hay puntos. ¿Qué texto encuentro para leer? ¿No? ¿Dónde me sitúo? Esto es. Borges Bueno, decía yo que él no... vuelvo por último a decirle que es más fácil tomar la palabra que tomar la escucha. Y yo creo que la escucha de ustedes es muy gratificante, porque entre las claves de todo disertante, los profesores de literatura somos como los cómicos de la legua. Vamos de un pueblo a otro con las lecturas y las actuamos y todo eso, ¿no? Entonces, en toda, por lo menos en mí, lo que me han enseñado mis maestros es que todo profesor debe conocer las reglas del reglamento del truco, porque constantemente tiene que estar mirando a los otros para ver las señales. Digamos, y hay que estar a veces un profesor termina siendo el héroe de los sueños de los otros, ¿viste? Y si no, Roberto, y si no podés mirar, tenés que tener a otro que mire, por lo menos. Un Sí, coequiper. pero a mí cuando he delegado eso me ha ido mal, porque se terminan llevando o No el libro, o la confías. mujer, o la lapicera. No algo que te confías, no llevan. confías. No. Ya no. Tendría que ver qué dejamos en el sueño. Tal cual. Ah, no, sí, eso, claro. Bueno, Bueno, muchachos, muy para mí bien. es un placer. Nos volvemos a vamos. encontrar. Gracias, Gracias. Nos hermoso. volvemos a encontrar. Gracias. Abrazos. Chao, Abrazos nos a todos. vemos. Chao, muchas Linda gracias. Chao, chao. clase. Bye. Chao. Lindo, Ser hermoso. enorme. Gracias, Buenísimo. Ro, gracias, Roberto. Gracias, chao. Chao, chao.